directivas y también componentes. Vamos a ver algunas directivas del framework que son muy importantes a la hora de armar también un template y darle un poquito de comportamiento a un template que podemos desarrollar. Bien. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la directiva ngIf, que esto es el análogo a la construcción de la estructura de control if de los lenguajes de programación, de la mayoría de los lenguajes de programación, que nos permite, ¿qué nos va a permitir hacer el ngIf? Lo va a permitir, acá está mal escrito, esto va con mayúscula, por el procesador de esta presentación aparece con minúscula, pero me va a permitir incluir o eliminar un elemento del DOM con una condición. Entonces, cuando esta condición pase a ser verdadera, se va a mostrar el cartel. Se va a mostrar este elemento del DOM. Se va a incluir este elemento del DOM. Y cuando esta condición sea falsa, ese elemento se va a sacar del DOM. Veamos. Por ejemplo, con este ejemplo de acá vamos a eliminar un poquito estas cosas que agregamos de más. Y vamos a agregar acá, por ejemplo, un cartelito. ¿No? Vamos a agregar un cartelito con un H2, por ejemplo, que diga es mayor de 10. Es mayor que 10. Entonces acá vamos a utilizar el ngIf para mostrar este cartel únicamente cuando el valor sea mayor que 10. Bien. Entonces nosotros vamos de nuevo a nuestra presentación. Fíjense que acá está en 0, el valor, el elemento no aparece. Vamos a abrir un debugger acá como para mostrar. Veamos estos elementos. Fíjense acá que aparece un comentario que dice binding ngReflect ngIf false. ¿No? Acá es donde debería estar nuestro cartelito. ¿No? Nosotros lo teníamos ahí abajo. Y ahora acá nos aparece este comentario. Fíjense lo que pasa cuando yo voy agregando. Agrego 1, 2, 3, pam, pam, 7, 8, 9. Tácate, mayor. Bien, ahí apareció el cartel. Es mayor que 10. Y fíjense que me apareció en el DOM, ¿no es cierto? Yo en ese momento acaba de aparecer. No es que estaba y estaba oculto, que también es una opción, es una cosa que podemos hacer en vez de usar el if. Tener un elemento que está ahí y lo podemos ocultar, pero nosotros ahora lo que estamos haciendo es sacar y poniendo elementos del DOM. Bien, esto tiene un efecto importante en la performance y en la forma de redibujarse, bueno, en algunos detalles de cómo funciona esto. Pero ahora que estamos en un nivel básico, reseteamos el contador y otra vez vuelve a desaparecer, se vuelve a ir. Bien, entonces vamos de nuevo y ahí aparece que es mayor que 10. Sigamos entonces con nuestra directiva ngIf. Fíjense que nosotros hay una forma de hacer un ngElse, pero una forma también es hacer directamente simplemente dos templates, ¿no es cierto? Con las dos condiciones complementarias. Y ahí nosotros vamos a tener un cartelito. Y en el caso que cambia por el otro cartel. Bien, en realidad lo que va a pasar acá es que este se va a estar mostrando, se va a ir y va a aparecer el otro. Bien, lo hace todo en el mismo momento, así que no nos damos cuenta, pero así es como funciona el ngIf. De esta forma nosotros condicionalmente podemos mostrar una parte de la pantalla, otra parte, mostrar algo que está cargando. Tenemos varias opciones para trabajar con esto. Bien, sigamos un poquito más con otras directivas. Después tenemos la directiva ngClass. ngClass es una directiva que nos permite a nosotros condicionalmente o con varias opciones, fíjense que acá se ven varias opciones de cómo hacerlo, pero dinámicamente le podemos agregar una clase a un determinado elemento del DOM, ¿no? Las clases, ustedes supongo que conocen, en CSS nosotros podemos con clases, ¿no es cierto?, darle estilo a los elementos del DOM, ¿no es cierto? Nosotros podemos especificar acá una clase que sea, por ejemplo, no sé, resaltado, ¿no es cierto? Así. Y nosotros, bueno, en Angular acá tenemos ya incluidos los estilos en este app component SCSS. Podemos especificar estilos.
Entonces acá, con la clase esa de resaltado, nosotros le podemos dar, por ejemplo, un tamaño de muy grande, por ejemplo, y le podemos dar un color medio rojizo a nuestro div. Entonces acá, este div, como tiene esa clase, está resaltado de esta manera. Bien. Entonces nosotros lo que podemos hacer con la directiva ngClass, con distintos métodos, fíjense acá, bueno, acá hay una llave que está de más. Acá con distintos métodos podemos pasarle dinámicamente a un elemento clases. La forma más simple es pasarle un string con varias clases. Y eso lo va a pegar acá. Pero este string puede ser el resultado de un cálculo. ¿No es cierto? Nosotros podemos hacer que, que ngClass trabaje con una expresión. Entonces lo que podemos hacer acá, en vez de pasarlo directamente con class, lo que podemos hacer es usando ngClass. Nosotros podríamos condicionalmente, por ejemplo, si el valor es mayor que 5, entonces le pongo resaltado. Y si no, le pongo atenuado. Bien, la clase resaltado o la clase atenuado. Bien, si es mayor que 5 va a ir resaltado. Entonces veamos el ejemplo. Fíjense que acá está sin ninguna clase. Si vamos a inspeccionar el elemento, acá se ve que tiene la clase atenuado, porque la condición le está dando falso. Entonces a la medida que nosotros vayamos sumando, cuando pasemos los 5, fíjense que acá cambió y me cambió la clase atenuado por resaltado. Bien, atenuado, ¿qué pasa? No tiene asociado ningún estilo. Podríamos asociarle también estilos a atenuado, ¿no es cierto? Con un font size bien chiquito y con un color también muy atenuado, vamos a decir. Por ejemplo, acá fíjense que casi no se ve, está muy atenuado. Y una vez que está, le pasa a setear la otra clase. Nosotros acá con el inspector, esto lo podemos inspeccionar de esta forma, en el Chrome. Tocamos Inspect, venimos acá a la parte de elementos, y acá podemos ver qué clase tiene en cada momento. Fíjense que ahí inclusive me hace una pequeña animación para mostrarme qué es lo que cambió, ¿no es cierto? Qué elementos fueron los que cambiaron. Acá le agregó la clase resaltado. Y acá, de este lado, podemos ver también en los estilos qué atributos, qué clase tiene ese elemento y qué atributos están seteando en ese momento. También podemos ver una lista con todos los atributos acá en la parte de Computed. Bien. O sea, esto nos va a servir mucho para debagar y ver qué es lo que está pasando en el DOM mientras nosotros estamos ahí tocando nuestros templates. Esa sería una opción. Otra opción es pasarle un arreglo con strings, o ese arreglo de strings también se puede generar dinámicamente en el componente. Otra forma es usar un objeto de configuración que se dice que es un objeto JavaScript que tiene como clave los nombres de las clases y como valores verdadero o falso, booleanos. Entonces para las clases que dé verdadero, la clase se va a activar, y para las clases que dé falso, la clase va a quedar, no se va a introducir en el elemento nuestro. También podemos utilizar un método para obtener esas clases, en vez de utilizar el cálculo como nosotros veníamos haciendo, que hicimos el cálculo directamente en el componente. Acá nosotros podríamos usar, en vez de hacer esto, podríamos decir, bueno, a ver, tráeme las clases. Acá vale cualquier método, ¿no? Acá vale cualquier nombre, quiero decir, getClasses for div, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos este método que lo vamos a crear acá. Que lo que me va a hacer es decir, bueno, si, por ejemplo, ¿no? El valor es mayor que 5, voy a devolver, por ejemplo, podría devolver un arreglo con los nombres de las clases que correspondan. Si no, voy a devolver directamente un arreglo vacío.
Entonces acá, otra vez, una vez que esto dé mayor que 5, tiene el mismo efecto porque el método es igual, pero fíjense que ahora nosotros lo estamos haciendo utilizando un método que me va a quedar más ordenado. En vez de yo utilizar directamente acá toda una lógica que la tengo en el template, no conviene, así como no conviene en lenguajes como ASP, PHP y otros lenguajes, no conviene tener la lógica en los templates, sino tenerla por separado en otra clase para tener todo más dividido, más ordenado, más fácil de testear, más fácil de debuguear. Nosotros también recomendamos exactamente lo mismo acá. A lo mejor para alguna condición, cuando es muy simple, conviene ponerle el template para facilitar la legibilidad y la persona que está leyendo el template vaya directamente y sepa lo que está pasando. Pero si no, ya si tiene algún comportamiento más de lógica, alguna cosita un poquito más compleja, si vemos que ya tenemos tres and, uno atrás del otro acá, una condición grande, mejor directamente hacemos un método que esté bien especificado y que sea fácil de testear en el componente. Bien, tengamos ese criterio también en los ejercicios que vamos haciendo y tratemos de mantener ordenado el código y limpio el código, sobre todo los templates, que son un poquito más complicados porque implican elementos visuales, elementan el DOM y no están pensados para tener tanta lógica metida, ¿no? Entonces, bueno, este es un recurso que podemos utilizar para ordenar. Otra forma que podemos utilizar, que es también muy interesante, es utilizar esta palabra clave, usar la palabra class, punto y el nombre de la clase. Y después una condición. Esa condición cuando da verdadero, esta clase de acá se va a poner presente en este elemento del DOM. Y cuando dé falso, se va a sacar. Lo mismo, podemos poner una expresión, podemos llamar a un método utilizando esta nomenclatura. Es con un efecto parecido, pero bueno, dependiendo del momento vamos a utilizar una u otra. Por ejemplo, vamos a hacer otra acá abajo. Vamos a dejar eso ahí. Y vamos a hacer otra con esa nomenclatura. Entonces yo voy a decir, bueno, agregale la clase resaltado siempre que el valor sea mayor. Ahora vamos a decirle que esta segunda sea para 10. Vamos a hacerlo para 10 en este caso de abajo, ¿no? Entonces, si nosotros otra vez venimos acá, nos fijamos, fíjense que acá tengo los dos. Vamos sumando, en el primer caso esto ya va a dar la condición, porque tiene la condición del método, ya le agregó la clase resaltado, fíjense que acá me la agregó. Y en el otro caso, cuando lleguemos a 10, vemos que le agregó la clase esta de resaltado a la línea de abajo. ¿Bien? Lo interesante es que nosotros con las clases podemos hacer, con CSS podemos hacer un montonazo de cosas gráficas en nuestro HTML. Y muchas veces la lógica de eso es simplemente agregarlo, inclusive animaciones. Si nosotros, por ejemplo acá, si nosotros a este elemento le decimos que, que haga una transición le podemos decir de todo, pero pongamos que es solo del color. O bueno, vamos a decirle transition all. Vamos a decirle que esté un segundo haciendo la transición. Y ahí vamos a dejarlo lineal. Vamos a agregarlo en los dos. Entonces fíjense lo que pasa acá. Con CSS y muchas veces agregando una clase simplemente y con algún poquito de magia CSS podemos lograr efectos muy interesantes en una página. Por ejemplo, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Se agrandó con una animación. Lo mismo ahí. Y ahora cuando lo reseteo, vuelven para atrás. Bueno, ahí ya sin animación porque bueno, ahí tengo que setear bien la clase. Por ahí me faltó algo. Pero fíjense que muchas veces para lograr esos efectos interesantes de animación en un clic, para darle un poco de feedback al usuario, para que el usuario sepa lo que está pasando, o tenga una memoria un poquito más concreta de lo que hizo, o tenga un recuerdo mejor para un tema de experiencia de usuario, por ahí está bueno agregar animaciones en algunos de estos casos, pero, pero fíjense que a veces es solamente agregar o sacar una clase, así que el tema de la directiva ng-class para temas gráficos lo vamos a usar un montón. Mucho más que una cosa que vamos a ver ahora siguiente. Bueno, acá tenemos un poquito de algunos ejemplitos especiales de binding de clases. También yo lo que puedo hacer es un binding de estilos directamente. O sea, hay gente, sobre todo la gente de React, recomienda directamente trabajar con los estilos en nuestros objetos. Nosotros por ahí de Angular vemos que la cosa va mejor si tenemos todo más separado, con los estilos por un lado y otro.
Pero bueno, no quita que a veces sea necesario cuando nosotros tenemos que asignarle un color a algo de forma dinámica, de acuerdo a una programación, y a lo mejor el color lo tengo guardado en una base de datos o viene por una API, o no es que yo lo puedo especificar en determinadas clases, como podría ser con ngClass. En este caso, yo puedo hacer un binding directamente por un estilo, donde acá lo que puedo hacer es setearle el string que corresponde a ese estilo directamente con este binding de acá. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros podríamos decir, vamos a hacerlo con el tamaño de la letra. Nosotros lo que podemos hacer acá interesante es decir, bueno, por ejemplo, lo que puedo hacer es a este, vamos a crear uno nuevo mejor. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a borrar estos, así ya se entiende un poquito más. Vamos a crear uno nuevo de estos. Vamos a eliminarle esta opción. Acá. Vamos a ir mostrando ese valor. Pero vamos a hacerle un binding de estilo. Y lo que vamos a bindear acá es el font size. Entonces vamos a decir, bueno, tu font size lo vamos a hacer de forma dinámica. Bien. Déjenme ver una cosita acá. Vamos a decirle, tu font size en píxeles es igual a ¿qué? A value. Vamos a hacerle value por 10, así arrancan un valor más concreto. Entonces fíjense, yo acá le estoy seteando el estilo de este h1 en el font size y le voy a decir que es el valor que tengo en la variable multiplicado por 10. Entonces si yo empiezo, fíjense que a medida que va aumentando, el font size de este elemento va creciendo de forma proporcional. Fíjense acá le va agregando, ya le genera el estilo con el font size. Yo puedo dinámicamente ir seteando cuál es el tamaño de la letra con una expresión también de Angular.